Hola a todos. ¿Sabían que la historia de Leonardo da Vinci es mucho más fascinante de lo que nos cuentan? No era solo un pintor famoso, era una mente que volaba. Un verdadero genio multifacético, artista, inventor y sí, hasta fue quien, mucho antes que otros, se dio cuenta de que nuestra Tierra no era el centro de todo el universo. Incluso diseñó armas y algo que se parecía a un tanque. Pero, ¿quién era realmente este hombre? Leonardo da Vinci es conocido por su arte y sus inventos, pero su vida esconde detalles que quizás no conozcas. A pesar de ser un artista legendario, sorpréndete. Vendió poquísimas obras en vida y no terminó grandes esculturas. Esto nos hace preguntarnos, ¿cómo medimos realmente su contribución artística? Con el tiempo, la figura de Da Vinci se ha rodeado de tantos mitos que a veces es difícil ver al hombre real, con sus desafíos y las limitaciones de su época. Pero algo que sí destacaba era su curiosidad infinita y su creatividad desbordante. Esto lo llevó a investigar y hacer descubrimientos en campos como la anatomía, la óptica y la mecánica, adelantándose siglos a su tiempo. Imagina a Leonardo en la Florencia del Renacimiento. Fue un verdadero pionero del humanismo y la ciencia. Su forma de observar el mundo y experimentar sentó las bases de lo que hoy conocemos como el método científico moderno. Nació en 1452 en un pequeño pueblo llamado Vinci. Era hijo, digamos, fuera del matrimonio de un notario y una campesina. Esta circunstancia, aunque suene extraña, le dio una libertad que quizás no habría tenido de otra forma, y eso influyó mucho en su camino artístico. Su llegada a Florencia coincidió con el boom del humanismo, esa corriente de pensamiento que puso al ser humano en el centro, celebrando nuestra dignidad y potencial. Un ambiente perfecto para una mente como la suya. Se formó en el taller de Andrea del Verrocchio, un escultor súper importante. Allí aprendió de todo, anatomía, mecánica, cómo la luz interactúa con las cosas, habilidades que serían clave para todo lo que haría después. Y aquí viene algo alucinante, sus cuadernos. Hacia 1490, Leonardo escribió una frase que lo decía todo: Il sole non si muove, el sol no se mueve. Así, sin rodeos, llegó a la conclusión de que la Tierra no era el centro del universo, sugiriendo una visión heliocéntrica mucho antes que Copérnico. En otro pasaje de sus notas, escribió: la Tierra no está en el centro de la órbita del Sol, ni en el centro del universo, sino en el centro de sus elementos compañeros. Y basándose en sus estudios de óptica, dedujo que desde la Luna veríamos la Tierra iluminada, igual que vemos nosotros la Luna. Lo increíble es que estas ideas se quedaron guardadas en sus cuadernos. Nunca las publicó, y solo un círculo muy pequeño de personas tuvo acceso a ellas en su vida. Para Leonardo, su arte no era solo crear belleza, era un laboratorio para entender el mundo. Combinaba la observación científica con su increíble creatividad. Esta forma innovadora de ver las cosas cambió para siempre la pintura y cómo entendíamos el cuerpo humano. Desarrolló una técnica llamada esfumado, que le permitía crear esas transiciones tan suaves entre luces y sombras que ves en sus pinturas. Era un maestro en eso. Y claro, otros artistas después intentarían imitarlo. Era un perfeccionista empedernido. Por eso, muchas de sus obras quedaron sin terminar, sentía que siempre podían ser mejores. La mismísima Mona Lisa es un ejemplo de esa búsqueda constante de la perfección. Perfeccionó el esfumado aplicando un montón de capas finísimas de óleo, entre 20 y 40, casi transparentes, para lograr esa suavidad. También usaba el claroscuro para darle volumen a las figuras jugando con el contraste. Y la técnica de veladuras era un genio. Investigaciones recientes, usando radiografías en sus pinturas, han descubierto que en las capas inferiores mezclaba polvo de óxido de plomo con aceite. ¿Para qué? Para que la pintura secara más rápido y reforzar esas capas intermedias. Siempre experimentando.
Fue pionero en la perspectiva aérea, esa sensación de profundidad que se logra pintando los objetos lejanos con menos detalle y colores más suaves. Y en la Mona Lisa, además, usó perspectiva lineal, colocando el horizonte justo a la altura de los ojos de ella. La Mona Lisa también tiene una composición súper estudiada. El cuerpo y los brazos forman un triángulo que le da estabilidad visual y dirige tu mirada directo al rostro. Y si te fijas bien, hasta se han identificado elementos del número áureo y la espiral áurea en el encuadre. Leonardo entendía cada pintura como una historia compleja. Para contarla bien, necesitaba un conocimiento profundo de la anatomía y también de la psicología humana. Por eso sus obras tienen tanta ambición y detalle. Curiosamente, Leonardo se veía a sí mismo más como ingeniero que como artista. Esto nos habla de su visión integral de la realidad, de su deseo constante de innovar. Su curiosidad lo impulsaba a diseñar tanto máquinas como obras maestras. Cuando estuvo en Florencia, era famoso por crear espectáculos y desfiles increíbles para la corte de los Medici, mezclando arte y mecánica de una forma espectacular. Era su manera de mostrar su ingenio. Además, dicen que tenía una personalidad carismática y generosa. Era vegetariano y zurdo, cosas que lo hacían bastante único en su época. Su carácter lo hizo muy querido en la corte. Y el famoso hombre de Vitruvio es mucho más que un simple dibujo anatómico. Es un ícono que resume los ideales artísticos y científicos del Renacimiento, basado en las proporciones que describió el arquitecto romano Vitruvio. Se ha convertido en un símbolo de la cultura occidental. Lo dibujó con tinta y acuarela, mostrando a un hombre desnudo en dos posiciones, inscrito en un círculo y un cuadrado. Esto simboliza la armonía entre lo divino, el círculo, y lo terrenal, el cuadrado. Es una pieza fundamental de su legado. Leonardo usaba innovaciones en su arte, como la perspectiva aérea, que demuestran su maestría en la composición y el manejo de la luz. Su técnica experimental era una búsqueda constante de la perfección, aunque, siendo honestos, a menudo no salía como él quería. La Última Cena es un ejemplo perfecto de su técnica. Mira las caras de los apóstoles, están llenas de emoción. Y la perspectiva que usó le da una profundidad impresionante a la escena. Pero Leonardo tuvo problemas con su técnica de óleo. Aunque le permitía trabajar despacio, a su ritmo, a la larga hizo que muchas de sus obras se deterioraran. Por eso, las restauraciones son tan importantes para que podamos seguir admirando su trabajo. ¿Sabías que tuvo una rivalidad con Miguel Ángel en Florencia? Esta competencia artística los impulsó a ambos a ser aún más creativos. Incluso intentaron trabajar juntos en un proyecto, pero al final lo dejaron, y solo quedaron los bocetos. Imaginen lo que habría sido eso. En resumen, Leonardo da Vinci fue un genio que logró unir el arte y la ciencia de una forma única. Su curiosidad y experimentación abrieron caminos en muchísimas disciplinas. La Mona Lisa, por ejemplo, es el resultado de su profundo estudio de la anatomía y la psicología detrás de una simple sonrisa. Fue pionero en anatomía. Diseccionó cuerpos y descubrió cosas como la arteriosclerosis y cómo circulaba la sangre. Sus estudios fueron base para la medicina moderna. Y en física, tuvo ideas sobre la gravedad y el movimiento que se adelantaron a conceptos que luego desarrollarían Newton y Galileo. Esta visión tan innovadora lo coloca como un verdadero precursor del método científico. Leonardo da Vinci simplemente no encaja en las etiquetas modernas de científico o artista. Para él, el arte y la ciencia eran parte de un todo. Su obra es un análisis profundo de la naturaleza, donde cada observación era una forma de entender el mundo. Usaba las matemáticas para intentar comprender el orden natural y el funcionamiento del universo, aunque no era un matemático experto. Esto muestra su enfoque de tomar lo que sirve de diferentes áreas del conocimiento. La necesidad era un concepto clave para él, guiando tanto su arte como su ciencia.
Para Leonardo, entender por qué la naturaleza hace lo que hace era esencial para innovar y crear. Y algo que podemos aprender de él hoy, la curiosidad y la reflexión eran fundamentales en su proceso creativo. Iba en contra de la inmediatez que vivimos ahora. Da Vinci nos recuerda lo importante que es ir a fondo, profundizar en el conocimiento y la creatividad. Hay algo inexplicable en su vida y en su obra que desafió todo lo establecido en su tiempo. Aunque no terminó muchas cosas, su curiosidad insaciable y su observación aguda lo llevaron a hacer contribuciones gigantescas en el arte y la ciencia. Su legado es una mezcla fascinante de genialidad y humanidad, un reflejo de lo complejo y maravilloso que fue este hombre.